A partir de hoy vamos a comenzar el segundo capítulo del Compendio de la Abhidhamma, que es Cetasika Sangaha, que es la segunda realidad última. Entonces hoy vamos a comenzar eso, pero antes de comenzar yo creo que es bueno hacer un repaso de todo el capítulo 1. Entonces aquí nosotros tenemos esta presentación que se llama 1-R de repaso o revisión, donde tenemos un poco los puntos más importantes del primer capítulo. Y nosotros ahí tenemos el Abhidhamma Sangaha, tiene estas secciones que nosotros hemos estudiado anteriormente. Y aquí nosotros tenemos este cuadro que es importante que ustedes ya se lo vayan aprendiendo, de las 89 o 121 tipos de conciencia que estudiamos durante este primer capítulo. Y veamos la primera columna, que son las 12 conciencias insanas. Y después tenemos un segundo grupo de 3 columnas, que son las 18 conciencias sin raíz. Y esas 18 conciencias sin raíz, la primera columna son resultantes insanas sin raíz, la columna del medio es resultantes sanas sin raíz y la tercera columna es funcionales sin raíz. Y la primera columna de las 12 insanas y el segundo grupo de las 18 sin raíz, en total 30, se denominan en Pali asobana, que es conciencias no hermosas. Y después tenemos un grupo de 3 columnas de 8 cada uno, que son, la primera columna son 8 conciencias sanas, hermosas de la esfera de los sentidos. La columna del medio de 8 son conciencias resultantes, hermosas de la esfera de los sentidos. Y la tercera columna son 8 conciencias funcionales hermosas de la esfera de los sentidos. Y todo eso son 54, 12 insanas, 18 sin raíz y 24 hermosas. Todas esas conciencias son conciencias que en Pali se llaman Kamavachara Cheta, conciencias de la esfera de los sentidos. Nosotros vamos a estudiar a partir del capítulo 5 que hay 11 planos de la esfera de los sentidos y estas conciencias son las conciencias que los seres de estos 11 planos experimentan. En el capítulo 4 vamos a estudiar cuáles son las conciencias que los distintos seres de la esfera de los sentidos experimentan de estas 54. ¿Ok? Ahora, el siguiente grupo son las 15 conciencias de la materia sutil. Son conciencias que en estos planos que nosotros estamos, para poder tenerlas hay que practicar, desarrollar la mente a través de samatha o meditación de serenidad o tranquilidad. Pero esas conciencias son conciencias que ocurren, así como nosotros experimentamos las conciencias que nosotros experimentamos aquí, esos seres experimentan esas conciencias en esos planos. Entonces, y hay 3 grupos, 3 columnas. La primera son conciencias sanas de la esfera de la materia sutil, también se llaman Jnana Cheta, y la columna del medio son conciencias resultantes de la materia sutil, y la tercera columna, conciencias funcionales de la materia sutil. Y esas conciencias se diferencian entre sí por los factores de jnana, que son 5, que estudiamos también, que son aplicación inicial, vitaka, aplicación sostenida, vichara, regocijo, piti, sensación placentera o neutral o indiferente, sukha, upeka y unificación de la mente, ekagrata.
Favor de apagar micrófonos. A ver. Ya. Bueno. Entonces tenemos después un siguiente grupo de 3 columnas de 4, que son las conciencias de la esfera inmaterial. Las 4 son conciencias sanas, las del medio son 4 conciencias resultantes y las 4 siguientes son conciencias funcionales. Las conciencias funcionales son conciencias que son experimentadas solamente por arahants. Digamos, las conciencias, no todas, pero sí las conciencias funcionales hermosas, las 8 conciencias funcionales hermosas, solamente son conciencias experimentables por arahants. Las 5 conciencias funcionales de la materia sutil, también, y las 4 conciencias funcionales inmateriales, también. Pero las conciencias funcionales de las sin raíz, la primera y la segunda de la tercera columna, son experimentables por todos los seres. Ok, y entonces todas estas conciencias hasta ahora son 81, y esas se llaman conciencias mundanas, loquilla, cheta. Y aparte de las conciencias mundanas, tenemos las conciencias ultramundanas, que son 4 del sendero, sanas, y 4 resultantes de fricción. Leemos horizontalmente la primera. O 20 sanas del sendero y 20 resultantes de fricción. Y explicamos también en la clase anterior que esa diferencia en la clasificación se debe a el modo o la modalidad del practicante. Entonces, si una persona practica lo que se llama sukha, o si una persona es sukha, sin H, solamente su, S-U-K-K, vipassaka, o sea que es un practicante, digamos, de vipassana pura, o sukha literalmente significa seca, vipassana seca, significa que no practica jhanas. Entonces la persona va a alcanzar los senderos solamente sin practicar jhana. Entonces por eso tenemos 4 senderos, 4 sanas y 4 resultantes, 4 fricciones. Pero si uno practica las jhanas, micrófonos. Lo que pasa es que va entrando gente. A ver qué hacemos la próxima. Está bien. Entonces, si uno practica jhanas, entonces primero practica jhanas y después, con la concentración adquirida por la jhana, uno observa los factores de jhana o la conciencia de jhana y observa esas realidades últimas de acuerdo con las características y pasa por los conocimientos de vipassana y va a alcanzar el sendero. Entonces, y eso se determina de acuerdo al tipo de jhana que esa persona alcanzó antes de contemplar en los factores de jhana en la conciencia, de acuerdo con las características, etc. Entonces, bueno, todo eso explicamos. A ver qué hay más aquí. Bueno, esto es un poco un resumen del capítulo 1. Pero yo creo que vamos a pasar al capítulo 2. Pero yo espero de que ustedes hayan aprendido muy bien el capítulo 1. Habíamos dicho que íbamos a hacer una especie de tareas. Pero yo me olvidé de las tareas. Pero bueno, si quieren la próxima clase hacemos un repaso, yo les pregunto a ustedes. ¿No? A lo mejor la próxima clase del capítulo 1. yo les hago preguntas personales, así digamos, no vamos a hacer una tarea, así como un formulario. ¿Qué les parece? Muy bien. O sea, que estudien mucho. Ok, entonces vamos a estudiar ahora el segundo capítulo, que es Chetasika
Sangaha, el compendio de los factores mentales. Y este también es un capítulo largo. El primer capítulo que acabamos de estudiar está basado en el Dhamma Sangani, que es el primer libro de Abhidhamma. Y este segundo capítulo también está basado en el Dhamma Sangani. Ahora, hoy día vamos a estudiar solamente la sección 1 y la sección 2. Introducción y factores mentales éticamente variables universales. Ahora, este cuadro es bien útil, porque ahí ustedes tienen los factores mentales divididos en grupos. Entonces tenemos 13 factores mentales éticamente variables, que ese es un nombre que en realidad en Pali se llama Aña Samana, pero está bien traducido como éticamente variable. Ahora vamos a explicar eso. Hoy día vamos a estudiar los universales. Son 7. Contacto, sensación, percepción, volición, unificación, facultad vital, atención. Se llaman universales Sabacheta Sadharana en Pali, que significa que son comunes a todas las conciencias. O sea que esos factores están en todos los seres, en todo momento. O sea, esos factores siempre existen. Uno está en cualquier conciencia, aun cuando uno está durmiendo sin soñar, cualquier ser, hasta anicca, con cualquier objeto que se toque. Con cualquier objeto, siempre estos factores están presentes con la conciencia. Pero incluso los que están en la esfera material tienen contacto. Todas las conciencias tienen esos 7 universales. Esos 7 universales son factores que realizan las funciones cognitivas básicas. O sea, de que la conciencia no puede funcionar sin eso. En realidad, o sea, la conciencia y los factores mentales son 2 realidades diferentes, pero son inseparables. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 8, el patana, la condicionalidad, vamos a ver que hay una condición del patana que se llama sampayuta pachaya, la condición de asociación. Y la condición de asociación significa de que no pueden ser separados. O sea, no obstante son realidades últimas diferentes, porque son realidades últimas diferentes porque cada uno de estos tiene una naturaleza intrínseca propia. Pero en la práctica, uno no puede quitarle el contacto a la conciencia, como quien dice, uno le saca una espina o algo. Entonces, en realidad cualquier factor mental, cuando está junto con la conciencia, tiene la condición de asociación, ¿no? Pero eso se diferencia de que cuando la materia está asociada con la conciencia. La condición no es de asociación porque son realidades completamente diferentes. Entonces, por eso allá aplica una relación del patana que se llama en Pali vipayuta, que es disociación. Disociación en realidad, por eso es muy difícil el Pali traducir esto. Disociación no significa que estén separados. O sea, están juntos pero separados, como Toluca o no Toluca, ¿no? O sea, así que entonces ahí tenemos ese cuadro. Por favor, váyanse familiarizando, porque nosotros vamos a estudiar los 52 factores mentales que están asociados con la conciencia. Ahí tienen ustedes ocasionales, que vamos a estudiar en la próxima clase, que son 6. Y después vamos a estudiar los factores insanos, que son 14. Nosotros estudiamos que hay 12 conciencias insanas, ¿no? Entonces esos 14 factores están asociados con las 12 conciencias insanas. Hay que ver cómo se asocian. Eso lo vamos a estudiar al final de este capítulo.
Y después tenemos 25 factores hermosos, y los hermosos se dividen en universales hermosos, que son 19. Universales hermosos significa que cualquier conciencia hermosa siempre tiene esos 19, ¿no? Y después tenemos las abstinencias, que esos son factores que no siempre están con las conciencias hermosas. Y después tenemos los ilimitados, o sea, los ilimitados los mismos que las Brahma Viharas, pero ahí hay dos solamente: compasión y alegría empática, porque meta y, ¿cómo se llama el otro? Ecuanimidad están entre los universales hermosos. Ya después vamos a explicar eso. Y después tenemos la no ignorancia, que es lo mismo que la sabiduría. Entonces, así como yo supongo que ustedes ya se saben las 81, 89 conciencias, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. Bueno. Para la próxima, ¿eh? Ok. Entonces, ahora, el compendio del Abhidhamma en realidad está basado en el Abhidhamma canónico. ¿No? O sea que, entonces todo lo que estamos aprendiendo nosotros, o sea, ustedes lo van a aprender en más profundidad si estudian el Dhammasangani, ¿no? Entonces, por eso los factores mentales se tratan en el primer libro de Abhidhamma, Dhammasangani, en el capítulo 1, que se llama Chittupada Kanda. Chittupada significa surgimiento de conciencia. Kanda significa sección o capítulo. Y entonces, para que ustedes vean, yo ahí les he traducido un pasaje del Dhammasangani, ¿no? Para mostrarles cómo se explica en el Dhammasangani los factores mentales. Entonces, ¿cuáles son los estados sanos? En realidad, estados es dhammas. ¿Cuáles son los dhammas sanos? Entonces, la respuesta es: en cierta ocasión surge una conciencia sana de la esfera de los sentidos, acompañada con placer, asociada con entendimiento, con referencia a un objeto visible, o a un objeto audible, o a un objeto olfativo, o a un objeto gustativo, o a un objeto táctil, o a un objeto mental. O sea que hay 6 tipos de conciencias, ¿no? En esa ocasión hay contacto, sensación, percepción, volición, conciencia, aplicación inicial, aplicación sostenida, regocijo, placer, unificación de la mente. O sea, hay una cantidad de estados. Tranquilidad, vipassana, esfuerzo, no distracción, o cualesquiera otros estados inmateriales surgidos condicionalmente que existen en esa ocasión. Estos son los estados sanos. O sea, de que si ustedes estudian el Dhammasangani es mucho más complicado, si quieren estudiar los factores mentales, que estudiar el compendio. Y en el Dhammasangani hay otros 2 capítulos. Entonces, ahí también se explica lo que son los dhammas, ¿no? Chetasika Dhamma, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ustedes tienen el agregado de la sensación, el agregado de la percepción y el agregado de los factores mentales. O sea que el término Chetasika tiene su origen esa es una diada del Dhammasangani. Entonces, el agregado de la sensación es un factor mental, el agregado de la percepción es otro factor mental, y el agregado de las formaciones mentales en realidad son 50 factores mentales, ¿no? Entonces, todos estos son chetasikas, de acuerdo con el Dhammasangani. ¿Y cuáles son los dhammas que no son chetasikas?
conciencia, toda la materia y el elemento incondicionado. ¿No ¿Ok? era el 54 que era? ¿No? 52. Ah, 52. Sí. Ah, Son 50 son Sankara Kanda. Ok. Pero bueno, como nosotros estamos estudiando el Abhidhamma Sangaha, entonces vamos a estudiar lo que el venerable Anuruddha dice. Ekupada nirodacha ekalambana batuka chetoyuta ruipanasa dhamma chetasika mata. Entonces, vamos a leer esto. Vamos a empezar a leer por chetasika, ¿no? Dvipanasa dhamma, o sea que son 52. Son 52 dhammas o estados, ¿no? Y chetoyuta significa que están asociados con la conciencia, ¿no? Y ahí es importante eso. Ekupada es una cosa. Tienen un mismo surgimiento. Niroda cesan junto con la conciencia. A lo mejor hay que decir eka niroda. Cesan junto con la conciencia. Eka lambana tienen el mismo objeto que la conciencia. Y eka vatuka, que tienen la misma base que la conciencia. Entonces, en ese pasaje, a nosotros nos está explicando qué es un factor mental. Esa es la definición de una chetasika. Entonces, leamos eso. Los 52 estados asociados con la conciencia, que surjan y cesan junto con la conciencia, que tienen el mismo objeto y la misma base que la conciencia, se conocen como factores mentales. Chetasika mata, conocidos como chetasika, ¿no? Entonces, ahora, en el canon Pali, algunos de los términos usados para referirse al surgimiento de la conciencia son chetupada, que literalmente es surgimiento de conciencia, y chetakana, momento o instante de conciencia. Ahora, en cada surgimiento de conciencia, o un evento cognitivo le podemos llamar, invariablemente hay dos componentes: la conciencia chitta y los factores mentales chetasika. En el capítulo 1 se estudió el primer componente del evento cognitivo, la conciencia, y se la definió y clasificó. En este capítulo 2 se estudia el segundo componente, los factores mentales chetasika, estados asociados con la conciencia que realizan tareas específicas en el evento cognitivo. El término chetasika es un derivado secundario. Cheta significa conciencia, la S se inserta para evitar yato y el sufijo ika que denota pertenencia. Chetasika es eso que pertenece o que está asociado con la conciencia. Esos que están asociados con la conciencia o esos que existen junto con la conciencia se denominan chetasika. Ahora, para que una realidad última sea chetasika, tiene que responder afirmativamente a 4 preguntas. ¿No? Tiene que surgir exactamente en el mismo momento que surge la conciencia. Tiene que cesar exactamente en el mismo momento que cesa la conciencia. Tiene que tener el mismo objeto que toma la conciencia. Y tiene que tener la misma base de la cual depende la conciencia para surgir. O sea que todas las conciencias en los planos donde existe materia tienen una base material, ¿no? Y la conciencia siempre depende de una base material para poder surgir. Nosotros vamos a estudiar eso en el capítulo 3. Y cuando la conciencia surge, los factores mentales asociados con la conciencia también surgen y
los factores mentales tienen la misma base que la conciencia que surge. Por ejemplo, si surge la conciencia del ojo, la conciencia del ojo tiene la base de la sensibilidad del ojo, que es una propiedad material. Entonces la conciencia del ojo tiene normalmente 7 factores mentales asociados, nada más. Esos 7 factores dependen también de la misma base que depende de la conciencia. Y la conciencia del ojo surge tomando un objeto visible. Y los factores mentales asociados también toman el mismo objeto visible. Y cuando la conciencia cesa, los factores mentales cesan junto con la conciencia. ¿No? Entonces, cuando ustedes tengan una realidad última, o una realidad última que responde a estas 4 preguntas afirmativamente, en Pali se denomina Cetasika, un factor mental. O sea, es importante tener presente esto, porque hay propiedades materiales. Normalmente la materia tiene una duración mayor que la conciencia, pero hay propiedades materiales que también tienen la misma duración que la conciencia. Hay 2 propiedades materiales que vamos a estudiar en el capítulo 6 que duran exactamente lo mismo que la conciencia. Entonces la única forma de diferenciar esto de la Cetasika es que las propiedades materiales no toman objetos. Entonces por eso es importante tener presente esas 4 cosas. ¿Ok? Ahora, los factores mentales éticamente variables se agrupan en 2 categorías: 7 universales y 6 ocasionales. Los universales en Pali se llaman Aña Samana Cetasika. Y los 7 universales y los 6 ocasionales, los 7 universales y los 6 ocasionales se denominan literalmente comunes a las otras, ¿no? Aña Samana significa eso, Aquí traducidos como éticamente variables, porque son factores mentales que asumen la cualidad ética impartida por otros factores mentales. O sea, de que, por ejemplo, la sensación, el esfuerzo es otro factor mental éticamente variable. Esos factores mentales no tienen una cualidad ética propia. Pero si la sensación está asociada con un factor mental insano, ese factor mental insano le imparte a la sensación esa cualidad ética. El esfuerzo es un factor éticamente variable. O sea que si el esfuerzo está asociado con un factor mental sano, el esfuerzo es sano, ¿no? La concentración es un factor mental éticamente variable. Si está asociado con un factor mental sano, la concentración es sana. Si está asociado con un factor insano, es insano. O sea, de que estos 13, que son los 7 universales y los 6 ocasionales, literalmente son Aña Samana, que significa comunes a los otros, que significa que cuando están con conciencia, con factores sanos, o sea, los sanos le dan a estos factores la cualidad ética. Si están con factores insanos, los insanos le dan la cualidad ética a estos factores. O sea que no es difícil entender eso, o no sé. No, o sea que uno puede usar la concentración, digamos, para alcanzar llanas y tener conciencia, ¿no? Pero también uno puede usar la concentración para hacerle daño a otro, o sea, transgredir éticamente, ¿no? O sea, lo mismo en otros factores, ¿no? Entonces, y el término Pali Sabacheta Sadharana, que significa, literalmente significa común a todas las conciencias, ya que es traducido como universales, se refiere a 7 factores mentales que son comunes a las 89 o 121 conciencias. O sea que esos factores están con todas las conciencias, con todos los seres siempre.
de conciencia. ¿Y cuáles son los universales? Katam significa como, y ahí están en Pali, pasó, como. O sea, ahí ustedes están aprendiendo Pali, pueden ver cuáles son las voces masculinas, femeninas y neutras. Porque las masculinas, por ejemplo, pasó es masculino. Nominativo singular como purizo. Vedana es femenino, que todavía no hemos estudiado el paradigma, pero es como caña el paradigma. Saña también es femenino, por eso termina en A. Chetana también es femenino. Ekagata también es femenino. Pero tenemos Jiviti Indriyam, ahí termina en Nigahita, es neutro. O sea que uno puede aprender ahí, si uno sabe, puede aprender bastante Pali aquí. Y Manasikaro es masculino. Cha, o sea, el cha significa, bueno, en realidad el cha tendría que ir después de cada palabra, pero como es un verso. Ti, entonces eso es como poner entre comillas, Satta y Me. Estos 7, chetasikas, Sava Cheta Sadharana Nama. Nama ahí significa se llaman. Se llaman, estos 7 chetasikas se llaman Sava Cheta Sadharana. Sava es todas, Cheta conciencias, Sadharana comunes. ¿No? O sea, ahí traducimos como universal, pero en realidad ahí dice comunes a todas las conciencias. Y en el capítulo 1 se explicaron los 4 recursos definitorios utilizados en los comentarios y tratados de Abhidhamma. Los 4 recursos definitorios son la característica, en Pali se llama lakkhana, que es la naturaleza intrínseca de un dhamma en particular o la característica sobresaliente. La función, rasa, que es la realización de una tarea específica, kicha, o el logro de un objetivo, sampati. La manifestación, pachupatana, es el modo de presentación o cómo se manifiesta. Y la causa próxima es la condición cercana, es decir, la condición principal sobre la que depende. Entonces nosotros vamos a usar estos 4 para estudiar todas las realidades últimas. ¿No? En el capítulo 1 vimos la conciencia tiene la característica de conocer, ¿no? Etc. Entonces ahora cada factor mental que estudiemos vamos a verlo de esa manera. Ahora, un ejemplo para explicar estos 3 recursos, estos 4 en realidad. Hay un error definitorio, es cuando uno ve un relámpago rayo durante un día lluvioso. Entonces la luz brillante es la característica, hacer desaparecer la oscuridad es la función, la forma del relámpago, rayo como largo, corto, curvo, etc. es la manifestación, y las condiciones climáticas como la presión atmosférica, humedad, etc. son la causa próxima. Entonces ahí ustedes tienen un diagrama de un rayo en la torre de Toronto, es eso, CNN Tower. ¿No? Entonces la luz brillante es la característica del rayo. Cuando está todo oscuro, pero cuando aparece el rayo, desaparece la oscuridad, esa es la función. Y la forma del rayo, ¿no? Como que va variando, es cómo se manifiesta. ¿Y por qué aparece el rayo? Porque hay condiciones, ¿no? Atmosféricas, etc. Entonces, ese es un símil para explicar. Entonces, cada realidad última nosotros la tenemos que definir de esta manera. ¿Vienen más símiles venerables sobre eso? Sí, cada uno tiene un símil. En los comentarios. Y en el curso introductorio de Abhidhamma, el Venerable compiló todos los símiles que están en los comentarios para cada uno de los chetasikas. Si alguien me hace el favor después de encontrarlo y compartirlo,
Entonces, cada uno de estos factores mentales tiene un símil, o más de un símil de algunos. Entonces, el contacto pasa, sensación vedana, percepción saña, volición chetana, unificación ekagata, facultad vital, mental, porque hay dos tipos de facultades vitales, mental y material. La material la vamos a estudiar cuando estudiemos Rupa, la materia. Pero a diferencia de la facultad vital mental, que es un factor mental universal, la facultad vital material es solamente una propiedad material que existe en los seres sintientes. La facultad vital material no existe en la materia externa. Por ejemplo, los árboles o las rocas, ¿no? La facultad vital material no existe. La facultad vital mental es universal. Factor mental universal. O sea, pero solamente en los seres, por supuesto, porque los seres tienen conciencia. Y la atención es manasika. O sea, estos 7 universales existen solo en los seres. Solamente. Solamente en los seres. Sí. Solamente en los seres sintientes. Pero o sea, algunos de ellos están en la materia. No. No, ninguno. La materia no tiene conciencia. Okay. ¿No? La materia puede tener cierto tipo de vida, pero, por ejemplo, los árboles o las plantas no tienen conciencia de acuerdo con ninguna de las conciencias, ¿no? Pero hay otras creencias religiosas en la época del Buda que creían, ¿no?, que eran seres sintientes. O sea, hay toda una discusión muy interesante sobre eso acá. Pero si nos metemos en esto. Pero de acuerdo con el Abhidhamma y la enseñanza del Buda, los árboles, por ejemplo, no tienen ninguna de las 6 conciencias, ¿no? Entonces, y tampoco tienen la propiedad, facultad vital material. Pero en la materia hay crecimiento, hay una serie de, nosotros vamos a ver, nacimiento, crecimiento, decadencia y cesación, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a estudiar cuando estudiemos la materia. Es muy interesante el capítulo de la materia en Navidad, realmente. Ahora, el término pasa, que es el contacto, se deriva del verbo pusati, que significa eso que toca. Pero como contacto no se debe entender el mero impacto físico del objeto con la facultad sensorial. Más bien es el factor mental por medio del cual la conciencia mentalmente toca el objeto que ha aparecido, iniciando así el evento cognitivo completo. Y la sensación es el factor mental que experimenta el objeto, es el modo afectivo en que se experimenta el objeto. El término pali es vedana, no significa emoción, que parece ser un fenómeno complejo que comprende una variedad de factores mentales concomitantes. O sea, que siempre hay vedana, ¿no? Siempre hay sensación. La sensación es cómo uno siente el objeto, algo así. Ahora, hay 3 sensaciones que vamos a estudiar, ya hemos estudiado algo en el capítulo 1, de las cuales la sensación de placer y de desplacer son las sensaciones más fáciles de discernir. Pero la sensación que no es de placer ni de desplacer, experimentalmente estoy hablando, no en teoría, es muy difícil de discernir. No, hay un símil que estudiamos ahí, ¿se recuerda? En el retiro que tuvimos en octubre, de que es como, no sé, una persona de que va, ¿cómo se dice estos rastreros? ¿Cómo se llaman las personas que van siguiendo los animales? ¿Cómo le llaman aquí? Pastores. No, pero digamos, una persona que estos cazadores que van... Cazador. No, pero... No, o sea, en Sudamérica, ¿cómo es que le llaman? O sea... ¿Rastreador? Rastreadores, creo. Entonces, por ejemplo, un rastreador va rastreando un ciervo por las pisadas, digamos, Ya. ¿no?
Entonces uno puede ir viendo la pisada, ¿no? Pero después, o sea, hay una especie de plancha de roca, Y ahí no lo- ¿no? Y después Sí, hay de nuevo más pisadas. más pisadas. Entonces, la pisada primero, por ejemplo, es como la sensación de placer, digamos, y la de nuevo, después de la roca, la desplaza. Pero, o sea, uno inferencialmente no sabe, ¿no? Por ahí pasó el ciervo o el venado, ¿no? O sea, es una cosa muy sutil la sensación, que no es de placer ni desplaza, ¿no? ¿También se refiere a la de indiferencia o...? Sí, indiferencia es en realidad que no es de placer ni de desplacer. En la vida más canónico se llama así, Sí. que no es de placer ni de dolor ni de placer. O sea, pero ahí se traduce como indiferente, pero indiferente significa que está entre las dos. Por eso está el símil ese. Venerable, Sí. disculpe, entonces está estrictamente ligado es el factor mental, o sea, es cuando la mente toca. Sí. Y Vedana es cuando son como las condiciones ¿Cómo para... experimenta la mente el objeto? Por ejemplo, yo me imagino que a veces en los sueños surge como esta percepción de contacto cuando en realidad no se está interactuando con materia. Y eso sería pasa. Pero surge aun cuando los objetos son mentales, no solamente contacto, claro, también está el problema de las traducciones. O sea, siempre este factor surge aun con los objetos que no son materiales. O sea, pasa simplemente es el factor mental que surge del encuentro entre el objeto y la conciencia y la base, ¿no? Entonces, y después la sensación surge al mismo momento. No significa de que porque primero está la sensación, porque primero está el contacto, después está la sensación. Puede ser así también cuando estudiamos la condicionalidad, pero en la conciencia están todos los 7 juntos Ya. y surgen en el mismo momento. Y no están Sí. estrictamente ligados a la interacción con materia. No, pues, bueno, cuando el objeto es material ahí pasa también, pero el objeto puede ser mental. Cualquier objeto puede ser un concepto también, ¿no? Y se dice de que esto, lo que el Buda hizo, de poder explicar los factores mentales, es algo que es una cosa imposible. Entonces, en el Milinda Paña, que es un tratado canónico que es más o menos 500 años después, pero es canónico, se da un símil, ¿no? Que es como, por ejemplo, las aguas de todos los ríos que desembocan en el océano. No, o sea, no se póngase las aguas. Entonces, uno fuera a coger un poco de agua y que uno puede decir, bueno, esta agua es de este río, esta agua es de otro río, esta agua es de otro río. No, como diciendo o sea, es algo imposible. Lo que el Buda hizo de poder, o sea, y claro, o sea, nosotros lo estudiamos y todo lo demás, ¿no? Nosotros podemos discernir esto en la meditación, ¿no? A veces discernimos la sensación, a veces discernimos otros factores, pero, o sea, lo que el Buda hizo es algo realmente muy, muy difícil. ¿Y los otros budas también lo han hecho? Todos los Budas descubren lo mismo. O sea, de que sí, o sea, que están todos los factores en la conciencia y el Buda, porque en realidad son inseparables los factores mentales de la conciencia, es lo que le decía. Okay. Pero son, digamos, realidades últimas diferentes. ¿Y un arahant Sí. tiene la posibilidad de hacer este discernimiento? No, o sea, hay distintos tipos de arahant, pero, o sea, bueno, a lo mejor empezando por Sariputta, o sea, arahants como Sariputta, que fueron los depositarios del primero de la vida, Sí. ¿no? Pero que tengan patisambidas, ¿no? Sí, que tengan patisambidas y sí, o sea, que Sariputta era el primero después del Buda, pero aún así
O sea, hay ejemplos, o sea, de cosas de que Sariputta se equivocaba. Bueno, se equivocaba en el sentido no de mal, pero de cómo, por ejemplo, enseñarle a la gente. Que uno se da cuenta del abismo que hay entre, digamos, el conocimiento del Buda y Sariputta, que es el principal discípulo, ¿no? Pero sí, Sariputta, o sea, era... En realidad, un poco el Abhidhamma que nosotros tenemos es el Abhidhamma que el Buda le enseñó a Sariputta. Así. Entonces, mientras los otros factores mentales experimentan el objeto solo derivadamente, la sensación lo experimenta total y directamente. En este respecto, los otros factores mentales se comparan al cocinero que prepara un plato para el rey y que solo lo prueba durante la preparación para que no le pongan veneno, ¿no? Mientras que la sensación se compara con el rey que disfruta la comida completamente. Okay. El segundo factor, el tercero es la percepción, y la característica de la percepción es percibir las cualidades del objeto. Su función es hacer una marca como condición para poder percibir nuevamente, este es el mismo, o su función es reconocer aquello que ha sido percibido previamente. O sea que la percepción es, o sea, uno ve algo por primera vez, entonces ahí está la conciencia con muchos factores mentales, pero la percepción saña lo que hace hace una marca, ¿no? Entonces la próxima vez que uno ve eso, entonces uno lo reconoce como tal, ¿no? Entonces la percepción funciona desde las cosas más básicas hasta las cosas más complejas, porque por ejemplo con los colores y todo eso, ¿no? O sea, cuando uno vio por primera vez el blanco, o sea, pero cada vez que uno ve el blanco, ¿no? O sea, uno sabe que es blanco, ¿no? O por ejemplo, o sea, uno conoció a alguien, ¿no? Y después uno lo ve. Perception, I'm saying, I mean, that can be very simple and can be very complex. Sometimes you meet someone and after many years you see that person again and you don't remember, or sometimes, ¿no? O sea, pero entonces la percepción es lo que hace de que uno reconozca nuevamente algo que ya vio antes. Entonces hay símiles. Bueno, después si quieres vemos los símiles. Yo no lo puse aquí porque eso era el curso introductorio, pero si quieres lo vemos. Por ejemplo, el símil de la percepción es un carpintero que hace marcas en las maderas para después poder ¿no? ensamblar y todo eso. Cuando se olvidan las cosas La percepción es importante en la memoria, aunque la percepción no es toda la memoria, pero es una parte importante de la memoria. La memoria es algo que, o sea, esto es un tema interesante, pero nos vamos a ir por las ramas. Eso lo vamos a entender más cuando estudiemos procesos cognitivos, porque la memoria es algo que no se refiere solamente a una conciencia. Nosotros estamos hablando aquí en una cuestión infinitesimal de una conciencia, ¿no? Y nosotros para poder entender la cuestión de la memoria tenemos que estudiar los procesos cognitivos, cómo ocurre la conciencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos los procesos cognitivos vamos a entender un poco más cómo funciona la memoria, ¿no? Pero un poco es memoria, ¿no? Porque la percepción reconoce algo que uno vio anteriormente, ¿no? Pero la percepción puede estar equivocada también muchas veces, ¿no? O sea, uno puede percibir una cosa y, o sea, equivocarse. Okay. La percepción se manifiesta como la interpretación del objeto por medio de las características que han sido aprendidas. Su causa próxima es el objeto en cualquier forma que éste aparece. Su procedimiento se compara al reconocimiento del carpintero de ciertos tipos de maderas por la marca que hace en cada una de ellas.
O sea que también es importante la percepción cuando uno aprende, ¿no? O sea, cuando uno estudia, ¿no? Porque, o sea, así como la volición. La volición, así como un alumno líder recita su propia lección y también hace que los otros alumnos reciten sus lecciones, de la misma manera cuando la volición comienza su trabajo en el objeto, hace que los estados mentales asociados también realicen sus tareas. La volición es el factor mental más significativo en la generación del karma, porque ésta determina la cualidad ética de la acción. O sea que la volición es el factor determinativo del karma, pero no toda la volición es karma, ¿no? La volición, como factor universal, hace de que cada uno de los factores asociados hagan sus propias tareas. No es como, tiene un poco la coordinación, un poco el rol ese que pusieron ahí a Oscar en el organigrama, ¿no? O sea, de que tiene que hacer que cada uno haga su propia tarea, pero y también hace su propia tarea. Por eso el símil es, ¿no?, que uno recita, hace que los otros reciten, pero uno también lo tiene que recitar, ¿no? Entonces nosotros vamos a estudiar más adelante que la volición, cuando se asocia con factores sanos o insanos, mundanos, eso es el karma. Chetana, de la misma raíz que cheta, es el factor mental encargado de la realización de un objetivo. Esto es el aspecto conativo volitivo de la cognición. Por ello se traduce como volición. O sea, de que a veces me dicen, pero volición, no sé, ¿por qué no lo traducimos esto como intención? ¿No? Lo que pasa es que estas son cuestiones técnicas, ¿no? Y a veces las palabras a uno no le suenan muy bien, pero es mejor, ¿no?, a lo mejor usar estas traducciones. Pero lo importante es entender el significado, ¿no? Los comentarios explican que Chetana organiza los estados mentales asociados en su acción sobre su objeto. Y a propósito de lo que digo, de cuando uno le dice, no, bueno, intención, es la intención, ¿no? Y hay una tendencia a una proliferación de traducciones, porque una persona agarra, normalmente traducen del inglés, y traducen, ¿no?, como intention, intención. Entonces ya hay dos traducciones diferentes para Chetana. Y después viene otro o sea, es una cuestión de, como el venerable Siddhanta solía decir, que las divisiones en el budismo son las divisiones del ego. Porque es como si cada uno quisiera, ¿no?, sí, hacer su propio budismo, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo creo que lo mejor es aprender directo, quedarnos en el Pali ya. Aunque sea difícil, ¿no? ¿Cómo? Aunque sea un poco complicado, pero mejor Yo creo que seguirle Más puro. Yo creo que sí, ¿no? Porque, y después, o sea, eso, y yo no digo, muchas de estas personas tienen muy buena intención, Sí. o sea, porque se han beneficiado del Dhamma y todo eso, pero lo que pasa es que después, o sea, viene aquí una persona y me pregunta, pero no es intención, ¿no? O por ejemplo la traducción de Vipassana, ¿no? O sea, no, que introspección no está bien, hay que traducirlo como visión cabal o una cosa así. En realidad, o sea, por ahí no va la cosa. O sea, con todo respeto a los que lo traducen así, o sea, no es mejor ponernos de acuerdo a lo mejor en algo, traducirlos todos iguales y entender bien qué significa Vipassana, ¿no? Pero bueno. Los comentarios explican que Chetana organiza los estados mentales asociados en su acción sobre el objeto. Y el número 5 es la unificación. Este estado mental es la unificación de la mente en el objeto. Si bien este factor es predominante en las yanas, donde funciona como un factor de yana,
El Abhidhamma enseña que el germen de esa capacidad para unificar la mente está presente en todos los tipos de consciencia, aún en los más rudimentarios, ¿no? Allí funciona como el factor que fija la mente en el objeto. O sea, de que la conciencia no puede existir sin estos factores mentales. Y la unificación es una de ellos. Pero cada uno de estos factores mentales, bueno, o sea, existe una forma rudimentaria en las conciencias que tienen solamente 7 factores mentales. Pero este factor se puede desarrollar hasta alcanzar llana. Y la número 6 es la facultad vital mental. Hay 2 tipos de facultad vital: la mental, que vitaliza los estados mentales asociados, y la material, que vitaliza los fenómenos materiales. Solo la facultad vital mental es un factor mental. Tiene la característica de sostener los estados mentales asociados. Su función es hacerlos ocurrir. La manifestación es establecer su presencia. La causa próxima son los estados mentales a ser mantenidos. O sea, de que es un poco la vida de la mente. Eso. Y el último, en Pali se llama Manasikara, que lo traducimos como atención, pero literalmente significa hacer en la mente. La atención es el factor mental responsable de advertir el objeto. Por virtud de la misma, el objeto se hace presente a la conciencia. La atención es como el timón de un barco que lo dirige a su destino, o como el conductor de un carro que dirige los caballos bien entrenados, es decir, los estados mentales asociados hacia su destino al objeto. Ok. Manasikara debería distinguirse de Vitakka, aplicación inicial. Mientras el primer estado mental dirige los concomitantes mentales hacia el objeto, el último los aplica en el objeto. Manasikara es un factor cognitivo indispensable, presente en todos los tipos de conciencia, mientras que Vitakka es un factor especializado que no es indispensable en la cognición. Ok, ahí está el cuadro de nuevo. O sea que hemos estudiado esos 7, es bastante, ¿no? Todo, ¿no? Y los 7 universales están con cada una de las 89 o 121 conciencias. Entonces, ahora, un buen ejercicio, ya no usan las flashcards, esa la... Sí, no sé quién las está usando, pero sí hay. Porque ahí, por ejemplo, se podría hacer, ¿no? Un cuadro, al final del capítulo mejor, con los factores mentales y las conciencias. Entonces, los 7 universales están en todo, entonces, bueno, ahí están todas las conciencias. Pero, por ejemplo, los 14 insanos, entonces solamente están con las 2 insanas. ¿No? Entonces, eso es todo por hoy. Y así como me sugirieron que paráramos, no continuáramos con el Pali y repasáramos, yo creo que, ¿qué les parece si a partir de la clase que viene repasamos el capítulo 1? Sí. Sí, vendrá. Está mejor. Sí. No sé, a ver las personas que están en línea, si tienen alguna sugerencia con relación a esto. Hasta que respondamos todas sus preguntas bien. Ya, pasamos. Hasta que respondamos todas sus preguntas completamente, ya pasamos al siguiente capítulo. O a lo mejor lo que podemos hacer es... Todos. Que todos respondan bien. En privado. A ver, Viveka, ¿qué quiere decir? A ver. Quería preguntarle algo acerca de estos factores mentales universales, de la facultad vital. La facultad vital, esta es lo que el Buda a lo que renuncia. No. ¿Esta no es? No. El Buda, a lo mejor, yo no me recuerdo cómo está traducido eso, pero si quiere, le digo exactamente cuál es el término en el Mahaparinibbana Sutta ahora, que lo voy a encontrar. A ver si lo encuentro rápido.
En el Mahaparinirvana Sutta el Buda renuncia en realidad a entrar en el estado sostenido de fricción, ¿no? Entonces eso es lo que hace que el Buda pueda continuar viviendo, ¿no?, en relativo confort. Entonces, pero él renuncia, digamos, a entrar en ese estado, que podría haber continuado entrando. Entonces, pero bueno, a ver si lo encuentro. O alguien me ayuda a encontrar eso. A ver. Y él lo dice que después, como Ananda se había olvidado de pedirlo, por eso él lo renuncia. Y ya cuando le dice, el Buda le dice que ya había renunciado. Principio vital. No me acuerdo. Sí, lo que pasa es que lo importante es encontrar el término en Pali. Ah, ok. Pero, o sea, mi memoria también no está. Pero bueno. Venerable es Jivita Sankaram. Jivita Sankaram, ¿eso? Sí. A ver, ¿puede leer el pasaje, por favor? ¿Puede leer el pasaje? ¿En Pali? ¿Lo tiene ahí? Sí. A ver, léalo. Dice Yanu Nahan Iman Abadan Vidiyena Patipana Metwa Jivita Sankaram Ya. Aditaya Vihareyanti. Jivita Sankara es. La formación vital, literalmente sería. Pero el comentario explica que ese Jivita Sankara significa que él renuncia a entrar en el estado sostenido de fricción. O sea, porque si él renuncia a la facultad vital, ya se mueren, o sea, porque la facultad vital es una propiedad, en realidad la facultad vital material es una propiedad material que ocurre hasta 17 momentos antes de la conciencia de muerte. O sea, de que la facultad vital material es una propiedad producida por el karma. Y 17 momentos antes de la conciencia de muerte, porque las conciencias después ya no, como dependen de eso, ¿no? Gracias, Sarana. Gracias. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estábamos con relación al repaso, ¿no? Entonces, Yo tengo otra pregunta, pero no sé. a ver, adelante. No sé si escuché mal. Bueno, tengo dos preguntas. Pero no sé si escuché mal que mencionó que la conciencia siempre necesita una base material para surgir. En los planos donde hay materia. Ok. Y la otra es que hace rato que mencionó lo del Sukha Vipassana, estaba tratando de buscarlo en la Tipitaka, o sea, el conjunto Sukha Vipassana, de todas las maneras que puse, con doble K, sin H, con H y así, o sea, estoy tratando de encontrar el término de dry insight en el canon y no lo encuentro, entonces no sé dónde puedo investigar más canónicamente de ese término, Sukha Vipassana. Si quiere yo después hago una búsqueda y Lo que pasa es que puede haber sinónimos de esos términos, ¿no? Pero lo que puede leer usted es el Susima Sutta, que es un sutta del Samyutta Nikaya, creo, y ahí Susima era es una historia de una persona que era de otra, seguidores de otra religión, y como quería robarle el Dhamma al Buda, entonces decidió infiltrarse así tipo como espía, ¿no?, en el Sangha. Y el Buda lo aceptó y lo ordenó y lo hizo que estuviera siempre cerca de él.
¿no? O sea, claro, el Buda sabía de que Las intenciones. no, sabía, no solamente las intenciones, sabía que después le iba a poder enseñar. Y este Susima estaba ahí presente cuando venían todos los arahants a declararle al Buda que habían, porque los monjes normalmente al comienzo del retiro de lluvia van a pedirle instrucciones de meditación al Buda, y al final del retiro de lluvia los monjes van a reportarle, ¿no?, lo que pasó, digamos. Entonces normalmente los monjes iban ahí a reportarle al Buda, y había arahants que reportaban que habían alcanzado el estado de arahant sin llanas y todo lo demás. Y entonces Susima, ahí como quien dice, se le prendió la luz. Se convirtió. Entonces empezó a preguntar al Buda cosas y todo lo demás. Y entonces ahí habla sobre Sukha Vipassana. O sea, usted lea el Susima Sutta y ahora no me acuerdo los términos pero es cuestión de estudiar cada cosa, ¿no? Ok. Bueno. ¿Qué más? Bueno. Vamos a dejar de grabar.